Hola amigos, bienvenidos a su programa La letra pequeña de la Biblia. Hoy vamos a hablar de la estatua de Nabucodonosor. Vamos a ir al libro de Daniel, capítulo 2. Vamos a hablar en el libro de Daniel, el capítulo 2. Resulta que el rey Nabucodonosor tuvo un sueño. Cuando se levantó angustiado, pero el problema era que él no se acordaba del sueño. Entonces mandó a llamar a todos los sabios de esa época para que les revelaran primero el sueño y después le interpretaran el sueño. Y eso es muy difícil. ¿Cómo voy a saber yo el sueño de otra persona y después interpretar el sueño? Entonces, debido a que nadie podía, el rey Nabucodonosor quería matar a todos los sabios. Entonces Daniel se enteró de esto y fue y habló con el rey y le dijo: espérame, yo voy a orar. Eso lo estoy diciendo yo porque eso no lo dice la Biblia, y te voy a interpretar ese sueño. Eso lo hizo Daniel, oró y fue y se presentó ante el rey Nabucodonosor y le reveló el sueño. Dice en Daniel, dice: tú, oh rey, veías, he aquí, una gran imagen. Esta imagen era muy grande, cuya gloria era muy sublime, y estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, y su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, y sus pies eran en parte de hierro y en parte de barro cocido. Entonces podemos ver aquí, perdonen el dibujo, su cabeza de oro, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas eran de hierro y sus pies eran de hierro con barro cocido. Entonces, y estabas mirando hasta que una piedra que fue cortada, no con mano, e hirió la imagen en los pies. Cayó aquí la piedra. En los pies de hierro con barro cocido, y los desmenuzó. Y entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como el tamo, o sea, como las hojas de verano que se lleva el viento, y sin que de ellos quedara rastro alguno, mas la piedra que hirió la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Y este es el sueño y también la interpretación de él, diremos en presencia del rey. Bueno, aquí le está revelando el sueño. Una imagen grandísima, cabeza de oro, pecho y brazos de plata, vientre de bronce y con sus muslos, y las piernas de hierro, y aquí en la parte final los pies eran de barro cocido con hierro. Una piedra llegó, cayó sobre esto, y esta estatua se destruyó desde abajo hacia arriba. Entonces dice la interpretación de Daniel. Seguimos leyendo Daniel. Dice Daniel: tú, oh rey de reyes, porque Elohim del cielo te ha dado reino y poder, fuerza y majestad, y donde quiera que habiten los hijos de los hombres, bestias del campo y aves del cielo, y él los ha entregado en tu mano y te ha dado dominio sobre todo, y tú eres aquella cabeza de oro. Entonces le dijo: rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, tú eres esa cabeza. La cabeza representa al imperio babilónico. Dice: y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego otro reino, o sea, la representación de la plata,
y los brazos de ese es el reino de plata del imperio medo-persa. Y dice, y luego un tercero de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. El imperio de bronce es el imperio griego que con Alejandro Magno casi ocupó toda la tierra, casi dominó toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como el hierro, y como el hierro desmenuzará y romperá todas las cosas, y desmenuzará y quebrantará todo. Lo que vistes en los pies y los dedos de la parte de barro cocido, y el alfarero y la parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá algo de la fuerza de hierro, así como vistes hierro mezclado con barro. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido del reino, será parte fuerte y parte frágil. Entonces aquí están 10 dedos, también pertenecen a los pies, son de hierro junto con barro, revuelto con barro, pero no se ligan, dice la palabra, no se mezclan. Entonces aquí tenemos el imperio romano, y estos pies representan el barro y el hierro. Ya les diré qué representan. Vamos a ver, el libro de Daniel nos da la característica de este suceso, y empieza a decir en Daniel 7 verso 4, dice, verso 3, y 4 bestias grandes diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera era como un león, tenía alas de águila, y yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas, y fue levantada del suelo, y se puso a enhiesta, o sea, se paró sobre sus pies a manera de hombre, y le fue dado un corazón de hombre. Ese representa el imperio babilónico. El segunda bestia era semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que el otro. Tenía en su boca 3 costillas y entre los dientes, y le fue dicho así: levántate y devora toda mucha carne. Ese fue el imperio medo-persa, y siempre se inclinaba más la balanza sobre los persas. Después, la cuarta bestia, ese es en el verso 23, la cuarta bestia será un cuarto reino, el cual será diferente de todos los reinos, y a toda la tierra trillará, devorará y trillará, y la despedazará. Ese es el imperio romano. Pero vamos a empezar desde un principio. ¿Cuándo fue que se inició el imperio babilónico? Porque Nabucodonosor fue uno de sus reyes, pero el imperio babilónico, vamos a Génesis capítulo 10, vamos a ir a Génesis en el capítulo 10. De Génesis nos habla el inicio del imperio babilónico. Dice en el verso 9, en el verso 8, y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer y poderoso en la tierra. Este fue un vigoroso cazador delante de Yahweh, por el cual así se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Yahweh, fue el comienzo de su reino Babel. Fue el comienzo de su reino Babel. O sea, ¿se acuerdan aquí mismo lo dice, de la torre de Babel? Bueno, él empezó con su reino Babel, Babilonia, el imperio babilónico, con 4 ciudades, que era Ered, Acá, Calne, en la región de Sinar. Esa es Mesopotamia, o sea, la antigua Irak. Ahí comenzó el reino babilónico, en Irak, la región de Mesopotamia.
Este hombre fue el creador de toda la idolatría y de toda la cultura y las religiones del mundo. Ahí, en la zona de Irak, en Mesopotamia, se creó, él fue el encargado de crear todas las idolatrías, los ídolos, los dioses de este mundo, para que usted sepa. Y fue adorador del dios Sol. Voy a darles un ejemplo que la Biblia misma nos lo revela. Cuando este hombre, él era nieto de Can, bisnieto de Noé. Can tuvo un hijo que se llamó Cus, y Cus engendró a Nimrod. Entonces, este hombre creó toda la idolatría de este mundo. Desde la Patagonia en Chile hasta Alaska, México y aquí en Latinoamérica. ¿Y cómo es posible que ese hombre haya creado toda esa cultura y toda esa religión? Muy sencillo. Antes de la inundación de la tierra y después de la inundación de la tierra era un solo continente. Por eso fue que se inundó toda la tierra, porque la tierra no estaba dividida como en nuestra época. La tierra era un solo continente. Dicen que es una teoría, pero no es teoría, es verdad. La misma Biblia lo dice y se lo voy a demostrar. En este mismo capítulo 10, en el verso 25, dice así: y a Eber le nacieron 2 hijos. El nombre de uno fue Peleg, porque, escuchen bien, porque en esos días fueron repartidas la tierra. Pero aquí hay una mala traducción, porque no es repartida, es dividida. Aquí mismo lo ponen más abajito, que Peleg significa división. Y Peleg significa división. Entonces, en esa época se dividió el mundo en continentes. Ahora, vamos a explicar algo. Cuando Nimrod hizo la Torre de Babel, todos tenían una sola lengua, todos hablaban un solo idioma, y nuestro creador, Yahweh, confundió a todos y empezaron a hablar diferentes lenguas y no se entendían, y cada uno fue buscando sitio por cada uno, se repartieron. En esa época, en ese bloque, en ese continente, se repartieron por diferentes partes en ese momento que la tierra estaba unida. Ahora usted póngase a imaginar, la tierra estaba unida, todos eran como en esa época. El que enseñó a adorar al sol era Nimrod. Su principal dios de Nimrod era el sol. Ahora, ¿a usted no le parece extraño que el Inca en Perú adore el sol y que los aztecas adoren el sol? Y no se conocían, porque la tierra era un solo continente. Entonces el Señor creador de toda la cultura regó sobre toda la tierra su cultura y su idolatría y su religión. Algunas civilizaciones, algunas personas progresaron, otras no, se quedaron de una manera sin progresar, como las personas de Latinoamérica más o menos, y las personas americanas más que todo, y hasta los africanos también quedaron, pero los europeos sobresalieron. Pero todo era un solo continente. Después se dividió la tierra. Entonces es extraño, pero la mayoría de culturas indígenas adoran al sol, sea en el África, sea en el continente, en el norte de Norteamérica, o sea aquí en el sur, en el sur. Entonces la tierra se dividió. Aquí mismo lo dice en la Biblia, la tierra se dividió.
Entonces por eso fue que Nimrod creó la idolatría sobre este mundo. Entonces se creó el imperio babilónico y toda la idolatría viajó a través del tiempo y en diferentes circunstancias hacia otras culturas. Entonces, no voy a entrar mucho en la historia, pero cuando el rey Nimrod, el último rey que tuvo el imperio babilónico fue Naboído, lo derrotó el rey Ciro, que era el rey medo-persa. Este rey, la cuestión de la religión y la cultura no iba en contra de eso, más bien ellos adoptaron muchas cosas de los babilónicos y tomaron parte de su cultura de los babilónicos, aunque ellos ya tenían su propia cultura y su propia religión, pero adoptaron mucha cultura y muchas costumbres babilónicas y las llevaron para su imperio. Recordemos que Ciro gobernaba también parte del mundo. Después el último rey del imperio medo-persa fue el rey Darío III, que perdió la guerra contra el rey de Grecia, que era Alejandro Magno. Alejandro Magno lo derrotó y Alejandro Magno también tenía su cultura y la mayoría de estos reinos eran politeístas, adoraban diferentes tipos de dioses, lo mismo que los griegos adoraban diferentes tipos de dioses. Y aquí viene algo bueno. El imperio griego tenía su propia cultura, su propia religión, pero todas basadas en Babilonia, en la idolatría, idolatría que había enseñado Nimrod, con una diferencia: eran los mismos dioses, pero tenían otros nombres, claro. Ahora, este imperio griego se dividió, perdió poder. Aquí mismo lo dice en Daniel. Cuando fuimos a Daniel, dice que el imperio se dividió en cuatro reinos, en cuatro cabezas. El imperio de Daniel se dividió. Dice aquí en Daniel 7, verso 6, dice: después de esto miré aquí otro semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas, y tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado el dominio. Entonces este reino se dividió en 4 cuando murió Alejandro Magno, y fueron en Mesopotamia, en Egipto, en Asia y en Grecia, creo que fue, en Grecia. Entonces se dividió en 4. En Egipto era Ptolomeo. Entonces en Babilonia era Lisímaco. En Babilonia se dividió en 4 y perdió fuerza, perdió poder. Ahora, después de este imperio vino el imperio de hierro, el imperio romano. Este imperio también adoptó toda la idolatría, tenía su idolatría, tenía todo eso, pero absorbió la cultura griega. Los griegos empezaron a llamarle a la religión o a la cultura griega los helenos, porque así le llamaban a los griegos. Entonces la religión era la de los helenos. Ellos adoptaron el imperio romano por medio de Julio César y por medio de Marco Antonio. Adoptaron la religión de Grecia, del imperio griego, y se llamó la religión helenista. Esta religión helenista
duró mucho tiempo. Duró hasta un tiempo que llegó un rey que se llamó Constantino. El imperio romano era inmensamente grande y tenía diferentes reyes, tenían como 4 reyes. ¿Qué hizo Constantino? Mató a tres reyes y se quedó él solo gobernando el imperio romano. Entonces, cuando él quedó solo, dijo: la religión que tenemos tiene muchos dioses. Incluso él era adorador del dios Sol, Ra. Esta religión que tenemos tiene muchos dioses. Vamos a hacer algo, vamos a hacer una religión nueva y vamos a hacer un solo Dios. Entonces, ¿qué hizo? La religión de esa época era el helenismo. Cuando Constantino llamó a los sacerdotes de esas religiones, eran helenistas todos. Ahí no existía el cristianismo para nada. Lo que existía, como ellos estaban en Judea, lo que existía era el helenismo judaico, que era lo que existía. El helenismo revuelto con el judaísmo. Entonces eso era lo que existía, pero no existía el cristianismo, porque el cristianismo no había sido creado. El que creó el cristianismo en el año 325 fue el señor Constantino. ¿Por qué se llamó cristianismo? No fue porque el hombre que murió en la cruz y por eso que lo crucificaron. No, se llamó cristianismo por el cuento de 2 dioses que son Exus, el dios druida de la guerra y la sangre, y Krishna, el dios hindú, y los unieron. Entonces se llamó Exu Krishna, que más tarde se llamaría Jesucristo. Ahora, el helenismo tenía un problema. Duró durante siglos en el imperio romano, pero el helenismo tenía un problema, era que no tenía una regla, una doctrina. Primero, porque habían diferentes dioses, diferentes formas de adorar a diferentes dioses, o sea que no había una regla. Segundo, ahí entraba la filosofía, entraba el cuidado de la naturaleza, incluso todos esos que le llaman y que el padre del cristianismo, todos esos sacerdotes, creadores del cristianismo, Teófilo de Antioquía, ¿cómo es? No me acuerdo de los nombres ahora de estas personas, pero todos esos que dicen que es el padre de los cristianismos eran helenistas, no eran ningunos cristianos, eran helenistas. Entonces, ¿qué hicieron? Ligaron el cristianismo con el judaísmo. Entonces, por eso se fueron poco a poco creando reglas y doctrinas a través de los concilios. En el primer concilio, fue en el concilio de Nicea, se creó un solo Dios, 100% Dios, 100% hombre. En el segundo concilio se le metió más doctrina y se le acordaban más de las costumbres helenistas y se le fueron metiendo en los concilios. En el tercer concilio se creó la Trinidad, porque la Trinidad viene de Babilonia. Babilonia creó la Trinidad y se llamaba Triada, que era el padre que era Nimrod, el Espíritu Santo, que era la paloma, representada por la paloma, que era la mujer Seramides, y su hijo Tamuz, que era el hijo. Entonces se creó la Trinidad en el tercer concilio, en el concilio de Calcedonia. Ahora, cuando el Mashiach estaba, no existía el cristianismo, ni después de su muerte existió el cristianismo. Lo que existió fue el helenismo.
Entonces, ¿qué es lo que hicieron en esa época? Constantino le cambió el nombre al helenismo por el cristianismo. Se le cambió el nombre. Lo mismo que van a hacer ahora. El Papa Francisco le va a cambiar el nombre a la Iglesia Católica Apostólica Romana y le va a poner otro nombre. Ya no va a ser más Iglesia Católica Apostólica y Romana. Él le va a cambiar el nombre. Entonces, ahora, ¿cómo lo sé? Muy sencillo. Aquí tenemos la estatua, tenemos el Imperio Romano aquí, y el Imperio Romano creó una religión nueva, que no es nueva, simplemente le cambió el nombre del helenismo, la pasó al cristianismo. Entonces, en este imperio llegó a su final. Ya desapareció el Imperio Romano, pero el Imperio Romano no desapareció del todo, porque Constantino creó la Iglesia Católica Apostólica y Romana, y esa Iglesia Católica Apostólica y Romana, que es en donde estamos ahora, en este imperio, que no es un imperio, es un gobierno extraño, barro cocido con hierro. Barro representa a la humanidad y el hierro representa al Imperio Romano. ¿Dónde está el Imperio Romano? En la Iglesia Católica Apostólica y Romana. Entonces, está en todo el mundo, mas no se mezcla con el mundo. Entonces, estamos en los días finales, cuando una roca va a llegar y a caer sobre la tierra y va a destruir todos los imperios. Ahora, pero antes de eso, estamos aquí, en los pies, entre el barro y el hierro. Aquí en los pies tiene 10 dedos, que eso es lo que va a suceder muy pronto. Los pies tienen 10 dedos, 1, 2, 3, 4 y 5. 1, 2, 3, 4 y 5, son 10 dedos. Cuando el mundo se ha dividido en 10, es cuando vamos a ver el final de los tiempos. Y va a durar 1 hora, puede ser un periodo de un presidente, o puede ser el periodo de un presidente, o puede ser 1 año solamente, que va a quedar cuando veamos al mundo dividido en 10. Vamos a ver qué dice Daniel acerca de esto, y después vamos a Apocalipsis. ¿Qué dice Daniel en el capítulo 2? Dice: y por ser los dedos de los pies en la parte de hierro y en la parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte débil. Entonces parece que la Iglesia Católica estuviera sufriendo una debilidad. Hay sacerdotes que han sido atacados, otros que han sido... La Iglesia ha sido atacada por los vandalismos que ha habido ahora últimamente. Pero todo eso es parte de lo que viene, porque la Iglesia Católica va a ser destruida. Dice: y así como viste el hierro mezclado con el barro, se mezclarán por medio de las alianzas humanas. Y aquí es donde vienen las alianzas. Las alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. En el día de estos reyes, porque se van a levantar 10 reyes, cada dedo representa un rey. En el día de estos reyes, el Elohim del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo, y desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, y él permanecerá por siempre, que es el reino de nuestro Mashiach. Es el reino a través de su ley, porque es el reino que va a empezar a gobernar después que pase esto y haya venido la destrucción.
Pero veamos aquí. Entonces vamos a Apocalipsis capítulo 17. Apocalipsis 17. Capítulo 17. Aquí bien. Y vi entonces 7 ángeles que tenían 7 cabezas. Y vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciendo: ven acá, te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre las muchas aguas. ¿Cuál es la gran ramera? La gran ramera es la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, la que creó Constantino, la iglesia helenista, la iglesia babilónica. Esa es la gran ramera. Y está sentada sobre muchas aguas, o sea, está en todas partes del mundo. La cual ha fornicado con los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de fornicación. Desde que se creó la iglesia católica, apostólica, romana, todos los reyes van a rendirle pleitesías, o sea, todos los presidentes. Apenas son presidentes, lo primero que hacen casi todos van a ir a pedirle su anuencia o su aprobación al Papa. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres, de blasfemias, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Ajá. La mujer, que estaba vestida de púrpura escarlata, adornada de oro, de piedras preciosas, de perlas, tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominación y de inmundicia, de fornicación. Lo más fornicario, lo más horrible, lo más inmundo sobre este mundo es la iglesia católica, apostólica y romana. Allá existe toda clase de depravación en el Vaticano. Y en su frente tenía escrito un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. La iglesia católica, lamentablemente, aunque no lo quieran aceptar los cristianos, es la madre de todas las iglesias cristianas. ¿Por qué? Porque el cristianismo lo parió ella. Ella es la madre que lo creó Constantino, y de ahí, en la época de 1517, Martín Lutero renegó de su propia madre, clavó 95 encíclicas en contra de la misma iglesia, donde él era sacerdote y teólogo, y esto lo perjudicó, porque la misma iglesia lo persiguió para matarlo. Ahora, cuando hizo eso, no vino una reforma, sino que fue una protesta, y de ahí salieron todas las iglesias en ese día. Y el mismo Papa Francisco dijo que esa era la herida más grande que había recibido la iglesia católica. O sea, esa fue la herida que recibió la bestia, fue la herida de la división. El mismo Papa lo dijo, que esa había sido la herida más grande. O sea, la bestia fue herida, no fue que le dispararon al Papa Alías casi lo mata, a Juan Pablo II. No, fue la división, cuando se dividió la iglesia cristiana católica. La iglesia fue creada en el 3000, en el 325, y en 1517 se dividió. Imagínense, todo ese año gobernando el mundo, todos esos años gobernando el mundo. La única religión en el mundo era la iglesia católica, apostólica y romana, fuera de los judíos y los musulmanes, claro, pero a nivel de Europa y de Latinoamérica era la única religión del mundo. Entonces ahí se dividió. Ahora, y vi la mujer ebria de sangre de los santos y la sangre de los mártires del Mashiach. Cuando la vi, quedé
asombrado de gran asombro. Entonces, cuando habla de santos, no hablan de los que seguían al Mashiach, no, habla es del pueblo judío, porque esos son el pueblo santo, el pueblo apartado, el pueblo Kadosh, que eso es lo que significa Kadosh, apartado. Eso es santo, apartado. El pueblo apartado se llama el pueblo de Israel, el pueblo judío. Ajá. Y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y la bestia que trae, la cual tiene 7 cabezas y los 10 cuernos. Ajá. La bestia que ha visto, esto es muy importante, la bestia que ha visto y no es para subir del abismo a ir a perdición, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo a la bestia que era y no es y será. Aquí hay 3 periodos de tiempo de la historia de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Hay 3 periodos de tiempo. Cuando se creó la Iglesia Católica, en el año 1100, la Iglesia hizo algo que declaró que había una persecución, empezó una persecución en el año 1100 con el Papa Pío XI, creo que fue, no me acuerdo bien. Un papa, no me acuerdo si era el Pío XI, no tuvo que ser otro. Entonces este papa mandó a hacer ¿qué? A perseguir. Eso se llamó la época de la Inquisición y duró desde el 1100 hasta 1800 y pico. ¿A quiénes perseguían? Supuestamente a los herejes, a los que no creían en Dios. Mentira. Era todo aquel judío, aquel que tuviera Biblia, lo perseguían y lo mataban. ¿Quiénes eran los que tenían Biblia en esa época? La Tanakh, los judíos, los libros sagrados, entonces los mataban. Y perseguía a todo aquel que se opusiera a su gobierno. Esa era la bestia que mataba, que perseguía. Entonces dice aquí, la bestia que era, esa era la bestia que era. Y no es. O sea, veamos la iglesia hoy, ya no persigue, ya no mata. Entonces esa es la iglesia que no es, la bestia que no es. Ahora dice al final, y la bestia que será. O sea, está hablando en tiempo pasado, está hablando que se volverá a ser igual que era el pasado. La Iglesia Católica ha tenido durante años, durante siglos, decir una gran mentira. Que los judíos mataron al Mashiach, pero que los judíos mataron a Jesucristo. Entonces ha creado un odio hacia los judíos. Y créanme, están persiguiendo ya al pueblo de Judea, al pueblo judío, lo están persiguiendo, lo están matando, lo están golpeando en varias partes de Europa y en el mismo Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que se va a presentar? La persecución otra vez, la Inquisición en el pasado. Eso es lo que va a haber otra vez. Una persecución para todo aquel que se oponga al gobierno del Papa, al gobierno ese maligno. ¿Y quién le está llenando el camino al Papa? El que le está llenando el camino al Papa es la ONU, que es la que está creando todas esas leyes, la ONU, por si no me vayan a quitar me vayan a cerrar este mensaje, se me fue la voz. Entonces están creando una serie de leyes que van en contra de la voluntad divina, van en contra de las leyes de nuestro Creador. Bueno, entonces sigamos leyendo. Dice, y el ángel me dijo, ¿por qué te asombra? Ajá, la bestia que ha ido, que será, bueno, ya sabemos que es esa que se va a convertir en una perseguidora del pueblo de Israel. Y esto es para los que tengan sabiduría
sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes en los cuales se sienta la mujer. Mire, hay algo increíble, increíble, que la única ciudad en el mundo que tiene 7 montañas se llama Roma. La única. Y ahí se sienta la mujer. ¿Cuál es la mujer? El Vaticano, la Iglesia Católica. Esa es la bestia. Ahí no hay otra ciudad en este mundo que esté en 7 montañas. Es increíble, ¿no? Increíble. No hay otra ciudad en el mundo que tenga 7 montañas. Ajá. Y los católicos dicen que no, que esa no es, pero bueno, la misma Biblia lo dice. Y la geografía también lo dice, la geografía no miente. Ajá. Dice, ajá, esto es para los que tengan mente y sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes en los cuales se sienta la mujer. Son 7 reyes, 5 de ellos han caído. Bueno, esto es tremendo. Cuando la Iglesia Católica no tenía ciudad, ni tenía país, ni tenía nada, estaba regada por toda Europa, pero vino el dictador Benito Mussolini al Papa Pío XI, ese sí, el Papa Pío XI, en el año 1927, creo que fue, el 13 de febrero de 1927, le entregó el Vaticano, le entregó la ciudad de Vaticano al Papa Pío XI. El territorio del Vaticano se lo entregó el 13 de febrero de 1927. Entonces, si se cuentan los papas desde ahí hasta el papa de hoy, van 8 papas. Ajá, entonces dice, son 7 reyes, y son reyes porque su gobierno es hasta la muerte. Su gobierno no tiene periodo, entonces eso es un reinado. Son 7 reyes, 5 de ellos han caído, y cuando venga es necesario que, ajá, y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Ajá. Son 7 reyes, 5 de ellos han caído, uno es, o sea, está hablando del sexto, y el otro no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. O sea, el 7 es 5 han caído, uno es el que está supuestamente de Juan, y el séptimo no ha venido, que es el Papa Benedicto, y es necesario que dure breve tiempo. Ni siquiera murió, sino que entregó se retiró, y por eso escogieron a Francisco. Y dice, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Duró 7 años en el poder y renunció el 13 de febrero del año 2013. Es extraño, ¿no? Se firma el Tratado de Letrán un 13 de febrero de 1927. Se firma el 13 de febrero. La renuncia de Benedicto fue el 13 de febrero del año 2013, la misma fecha. Ajá. Y ese día cayó un rayo del cielo, y el Mashiach dijo, y yo vi a Satanás caer como un rayo del cielo. Ajá, pero quiero llegar al punto de los 10 pies. La bestia que era, no es, también es el octavo. Francisco, que es el octavo papa. Si usted quiere, puede buscarlo en internet. Desde el Tratado de Letrán, cuando le entregaron el territorio a Pío XI, hasta Francisco van 8 papas, y dice, y el octavo va a perdición. O sea, aquí viene, aquí es donde vamos a hablar de los 10 cuernos. Y los 10 cuernos que han visto son 10 reyes que aún no han recibido reino. O sea,
todavía no les han dado el reino. La ONU va a dividir al mundo en 10 regiones y en cada región van a colocar un presidente, o sea, un rey, que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Le van a dar el poder a Francisco para que gobierne este mundo. Y cuando se lo den, llegó el fin, mis amigos. Llegó el fin. Cuando le den el reino a Francisco, le den el poder, llegó el fin. La tierra dividida en 10, el barro es la humanidad, el hierro es la Iglesia Católica Apostólica Romana, que es el Imperio Romano. Y cuando venga Francisco, cuando le den el poder a Francisco, vendrá el fin. Pero, como dice la palabra, los últimos días serán como los de Noé. Así estamos viviendo en la misma época de Noé. La depravación, se avala el crimen, se avala todo tipo ¿cómo es? Todo tipo de pecados se avalan y los gobiernos están aprobando todo eso, inducidos por un gobierno mayor que va a gobernar este mundo y que va a ser dirigido por el Papa Francisco. Así será. Pero vendrá un meteorito. No sé si será un meteorito, no sé si será una tercera guerra mundial, pero dice que vendrá una montaña no cortada por nadie, o sea, más o menos un meteorito, y destruirá la tierra y volverá a florecer y se volverá otra vez habitable. ¿Y qué vamos a encontrar en esto? Un cielo nuevo y una tierra nueva, lo mismo que encontró Noé después del diluvio. Yo los animo, mis hermanos, a que guarden los mandamientos, a que estudien la ley de Yahweh, para que la tengan escritas en su corazón y la tengan siempre presente en su mente. Yahweh los bendiga.